el tema de los mototaxistas y, lógicamente, de los motociclistas que se han venido perjudicando de esta situación. Para hablar de este tema, precisamente les tengo en nuestro estudio a Leonardo Granados. Él es precisamente miembro, promotor y coordinador a nivel departamental de un comité que se llama Motociclistas Sin Atropello. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias, Juvenal. Un cordial saludo a todos los televidentes y encantado de estar nuevamente. Bueno, usted ya revisó, ya conoce en forma y letra menuda el acuerdo metropolitano 016. Sí, en efecto ya lo hemos analizado de fondo. Es un acto administrativo que lesiona derechos fundamentales, está restringiendo el uso de un segundo casco, está adicionalmente estableciendo una restricción de la prohibición de lunes a domingo y festivos poder circular después de las 11 de la noche, y que quien debe conducir la moto debe ser el propietario y debe acreditarlo con la licencia de conducción. Estas son restricciones ilegales y constitucionales, porque la Corte Constitucional ha dicho que para que un alcalde pueda restringir derechos fundamentales, para mitigar un impacto que está afectando en este momento al transporte público colectivo a través de la modalidad de mototaxismo, debe ponderar bajo un test de razonabilidad y proporcionalidad que la norma que va a aplicar lesiona el mínimo de derechos y es idónea para acabar el problema generado, en este caso del mototaxismo. Pero nosotros hemos analizado dos cosas. Uno, que no existe el test de razonabilidad por parte del área metropolitana. Dos, que somos 260.000 motociclistas en el área metropolitana frente a un promedio de 2.500 mototaxistas que apenas están creciendo. Nosotros le dijimos al director de tránsito en la mesa de movilidad que debíamos dejar de un lado el facilismo, que es copiar normas de otros municipios e implementarlas, que en todo el territorio nacional han causado realmente una crisis del transporte público colectivo. No se ha acabado el mototaxismo, por el contrario lo ha incrementado, porque nosotros hemos identificado cuatro factores fundamentales. El primero es que el mototaxismo se sustenta, es preponderante y tiende a crecer porque es un problema económico que trasciende en su primera raíz, que es el desempleo. Segundo, en la intervención de empresarios de la informalidad, gente que tiene 20 y 40 motos y la renta, generando, entre comillas, empleo a los ciudadanos, y allí ya se hace un círculo vicioso e ilegal que no combate, por ejemplo, este acuerdo metropolitano. Pero además, la crisis del transporte público, un transporte público que no garantiza cobertura en rutas, que no tiene rutas transversales, frente a una demanda creciente, el mototaxista le está brindando la alternativa. Nosotros, motociclismo y atropello, no le hacemos apología al mototaxismo, pero sí entendemos algo, y es que es un problema que está afectando los derechos nuestros, porque no somos mototaxistas, y por ello que le hemos presentado al gobierno municipal en Bucaramanga y del área metropolitana la propuesta del Pacto por el Empleo, un desmonte gradual de la informalidad. Leonardo, pero recapitulemos el tema de Barranca Bermeja, en el cual usted fue también protagonista especial, porque allá lograron, a través de acciones jurídicas, también quitar una serie de disposiciones que iban y atentaban contra los mototaxistas, no contra los mototaxistas, sino contra las personas que tenían una otra forma que ver que el tema de la moto era fundamental para su vida. La pregunta es, con respecto a lo que hay hoy en este acuerdo 016 y las normas establecidas en Barranca Bermeja, ¿qué tanto son afines? Totalmente iguales en el sentido de que restringen derechos fundamentales como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, pero hay algo fundamental. Por ejemplo, en Barranca restringieron circular por toda la vía del comercio. Eso generó que, por ejemplo, en el sector la rampa 20 de pescado del río tuvieran una crisis de pérdida del 60%. Se quebraron 6 almacenes después del Parque Las Palomas y tuvieron pérdidas económicas del 45% casi todos los almacenes de ropa y calzado. Generó, según el estudio que hicimos con los comerciantes de la zona, un promedio de 700 personas que tuvieron que ser despedidas por la crisis económica. Entonces el efecto colateral de una medida de movilidad también trasciende en lo económico. Pero lo que logramos también identificar es que con este tipo de medidas lo que se genera es un negocio, porque no se acaba el mototaxismo, quiebra el transporte público, afecta los derechos de los motociclistas y el único ganador del gobierno. Porque empieza a hacer una serie de partes a la gente y le entra platica. Es lo que le denominamos el particidio. Por ejemplo, en el último decreto, después de que ya eliminamos las restricciones de la zona comercial, eliminamos el día sin moto que iba a proponer, que presentó un gobierno, eliminamos las restricciones de la calle 49 y 50 en la zona comercial también de Barranca. Con todo ello nos presentaron el día sin parrillero, el segundo y último viernes de cada mes. Solamente ese aspecto, que lo sancionen a usted por llevar a su esposa, a su hijo al colegio, a su esposa al trabajo, lo sancionan y lo constituyen informal, medida totalmente ilegal, y es lo que quiere hacer este gobierno. Hoy un ciudadano que compró su moto para llevar a su hijo al colegio, entonces cuando se regrese
de dejarlo en el colegio, no puede dejar su casco, lo van a sancionar con un salario mínimo, 30 salarios diarios, es decir, 539.500 pesos, más la inmovilización, más el pago de la grúa, un compañero que le va a salir en promedio de más de 600.000 pesos. A propósito de eso, Leonardo, es que la preocupación es esta. Bueno, uno lo escucha a ustedes, escucha al gobierno y dice, bueno, es que es tan sencillo criticar las medidas, pero no hay propuesta. La pregunta que hay que hacerle a ustedes es, se le olvidó al gobierno que existe dentro del Código Nacional de Tránsito una forma también para advertir y tratar de sancionar a los mototaxistas? Sí, totalmente. Mire, hay algo fundamental y vamos a hacer dos reflexiones. La primera es que el alcalde de Bucaramanga, le escuché una entrevista que dijo, es que no hay forma de poder ejercerle el control a la informalidad del Código Nacional de Tránsito, y eso es falso. El artículo 131, en su literal de 2, establece que todo aquel persona que fuere sorprendido ejerciendo una actividad ilegal en un vehículo no homologado por el Ministerio de Transporte podrá tener una sanción de 30 salarios mínimos y en la primera infracción una inmovilización de 5 días. En la segunda reincidencia, 20 días de movilización, 30 días de salarios mínimos, y en la tercera reincidencia, 40 días de movilización y 30 salarios mínimos. O sea, que y la mecanismos para sancionar a los ilegales. Totalmente. Lo que sucede es que el código que dice que lo que constituye el efecto de la informalidad es el pago del servicio, no cargar un casco en el mundo, no salir después de las 11 de la noche, o no, por ejemplo, que yo cojo la moto de mi primo, que mi primo dice, le presto la moto para que vaya a la universidad, entonces ya por eso le van a constituir informal a usted. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, son contravenciones ilegales. El alcalde no tiene facultad para reformar una ley de la República como ya lo establece el Código Nacional de Tránsito. ¿Qué es lo que se busca con esta medida? ¿Qué es lo que se va a generar? Es un particidio y es lo que hemos denominado en Santander y en muchas ciudades del país el negocio de la movilidad. El último reporte, por ejemplo, en Barranca Bermeja, con la implementación del decreto 114, fue alrededor de 31.700 comparendos, un margen de rentabilidad superior a los 9.000 millones de pesos. Entonces, las direcciones de tránsito están quebradas, ahora tienen plata. Ahora son supremamente rentables por este tipo de medidas ilegales. Entonces, las víctimas reales que vamos a tener somos nosotros los que no somos mototaxistas, somos esos 258.000 ciudadanos en el área metropolitana frente a 2.000 o 2.500 mototaxistas que están ejerciendo la actividad. Pero lo más importante, estas normas han sido totalmente ineficaces, no logran su objetivo material, que es acabar el mototaxismo, sí afecta el transporte público colectivo, afecta los derechos fundamentales de los motociclistas, de modo que el principio del interés general sobre el particular aquí se desconoce por completo y prima lo particular por el un negocio que no compartimos, y por eso viene la segunda reflexión que propone motociclistas en nuestro país. Lo primero es que no formamos parte de los actos vandálicos que observamos. Pero es que ahí yo te iba a preguntar, se está dando mal la batalla entonces, ustedes lo que tienen que hacer es mirar cómo se declara ilegal Es que en Bucaramanga hemos identificado algo, hay unos líderes de motociclistas. ¿Ustedes no participaron? No, nosotros no compartimos la caravana porque consideramos que el debido proceso es, uno, la puerta al diálogo, que es la propuesta. Segundo, la acción que estamos adelantando en este momento, que es la recolección de 20.000 firmas para presentar ante la Procuraduría Regional, se inicia acción preventiva en contra del gobierno municipal y se puedan suspender los efectos jurídicos del acuerdo metropolitano. De no existir acuerdo, pues llegue la protesta pacífica que lo hicimos en Barranca. La última que hicimos fue de 2.200 motociclistas con 40 grados de sol en nuestra ciudad a las 2 de la tarde y salieron. Eso demostró al gobierno que el motociclista legal no estaba conforme con la medida, porque es que llevamos 9 años en Barranca Bermeja con más de 10 decretos tratando de acabar el mototaxismo y pasamos de 300 a hoy tener más de 2.000. Y aquí le estoy diciendo al gobierno, si ustedes siguen con esta acción facilista de expedir un decreto firme y vaya y ponga comparendo, eso no va a acabar la informalidad, porque en ningún aspecto del acuerdo metropolitano usted observa que se genere empleo, que se combata la informalidad, que se identifique quiénes son los informales de Bucaramanga, pero que además el que se genere un control exhaustivo el que la promueve, al tipo que tiene 20 y 40 motos. Ese es el grave, y eso no está contemplado en el decreto. Pero además también los elementos de transformación de garantizar un mejor transporte público en la ciudad, que lo que está demandando la gente es velocidad en el tiempo y disminuir la mora y intervención de la prestación del servicio interno a lo que hay en cada bus. Leonardo, pero por esa lucha, digamos, que usted ha dado de manera jurídica en Barranca Bermeja, por lo que ha ganado incluso los espacios jurídicos, el acuerdo metropolitano se lo dice, ¿es ilegal? Totalmente. Mire, la ley 769, el Código Nacional de Tránsito, determina algo importante. Uno, que no se puede
ningún alcalde, su artículo 96, no tiene facultades para establecer medidas de carácter permanente. Aunque el acuerdo dice que es provisional, se basa en el decreto 4146 del 2008, pedido por el presidente Uribe, y el término de provisionalidad es de un año. Es decir, que no hay nada más permanente para este gobierno que lo provisional. Y en ese sentido están modificando el Código Nacional de Tránsito porque lo quiere declarar a todo aquel ciudadano aquí en Bucaramanga, en el área metropolitana, que cargue un segundo casco que usted es un informal. Y eso es ilegal. Eso no tiene facultades el gobierno. Se están basando en atomización que ya están demandados. Y aquí resalto, por ejemplo, la gestión del doctor Manuel Virgüez, senador motociclista del Movimiento Mira, ha presentado ante el Consejo de Estado demanda frente a este tema y presentamos el Estatuto del Motociclismo para corregir los vacíos que tienen en estos momentos los alcaldes para que no haya esta arbitrariedad y estos atropellos a los motociclistas. Es aquí un tema que ya tocó llevar al Congreso de la República, y el doctor Manuel Virgüez ha tomado las riendas como liderazgo de proponerle al Senado y a las demás bancadas que se pueda legalizar en Colombia el mototaxismo para ponerle en freno a este boom de informalidad que está acabando con el transporte público. Sincelejo, Montería ya no tienen transporte público y siguieron en esta medida. Entonces yo quiero hacer un llamado, para nada, yo hago un llamado al transporte público colectivo, motociclismo sin atropello, está proponiendo que ustedes tengan tranquilidad, que tengan rentabilidad económica, pero que aquella informalidad no se crezca. Hay que ponerle un freno, y por eso nuestra propuesta de un desmonte gradual y razonable, no por el uso de la fuerza, sino por el uso de la razón, que ataquemos la raíz. El tema es de desempleo, el tema es empresarios de la informalidad, ahí tenemos que atacar sin mejorar el transporte público. Leonardo, el otro tema importante que quiero tratar con usted tiene que ver con la licencia de conducir. Yo no sé quién se inventó el tema de que hay que volver a sacar la licencia de conducir. El tema es que se supone que uno va y le cobran por sacar la licencia. ¿Hasta dónde es cierto que uno tiene que pagar por la licencia? Bueno, miren, el artículo 17 de la ley 769, su parágrafo 1 y 2, determina que quien expide una norma, saca usted su licencia de conducción, hace un pago por única vez. Establece el parágrafo 1 de este artículo que cuando el Ministerio de Transporte establezca la categoría técnica de las licencias, deberá garantizarse la gratuidad con un único pago. Es decir, que todo aquel que tenga, por ejemplo, esta licencia, categoría cuarta, que con esta usted puede conducir transporte público y privado. Con la nueva recategorización de la resolución 623 de este año, que salió también con el decreto antitránsito de la ley 019, pues lo que dice es que quien tenga una licencia de transporte público, pero su vehículo es particular, pues debe buscar su categoría particular y se le renueva el transporte. Ese trámite es gratuito para los que son de carácter particular, pero actualmente se está cobrando y por eso nosotros presentamos aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana la solicitud, uno, de que se suspenda la renovación, dos, de que se vuelvan los recursos que le cobraron la renovación y la recategorización de su licencia, que era del público particular, por cuanto la ley establece que el término de la vigencia de dicha licencia era indefinido. Y esta nueva licencia, que tiene una nueva tecnología que permite evitar la fraudulencia que se está generando, la ilegalidad de las licencias, lo está permitiendo es que a partir de allí se le entregue gratuitamente. Y en ese sentido les quiero decir que a esta solicitud ya constituimos la vergüenza, no ha contestado la administración municipal, y por eso hemos recogido más de 18.000 firmas al momento, y con la doctora Gloresta, la congresista del Movimiento Mira, y aquí en Santander, en Bucaramanga, presentaremos en el día de mañana una acción de cumplimiento al juzgado administrativo para que le ordene suspender la expedición de este tipo de medidas a la administración municipal. Yo les cuento que en la mesa de movilidad expresa del director de tránsito tenemos una gran expectativa de recaudo ahorita con la renovación de licencias. Bueno, ahí está, Leonardo Granados, una persona que coordina el Comité de Motociclistas Sin Atropellos, y de igual forma ha generado una expectativa en materia jurídica porque se ha avanzado en una batalla para lograr que este acuerdo metropolitano 016, que prohíbe de igual forma algunas circunstancias para los motociclistas y que los perjudica, se echaron para atrás, y de igual forma que se evite el cobro de la licencia de conducción. Ustedes continúen en la programación del canal TRO. Este es el espacio de entrevistas de Oriente Noticias.